¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos, estimados televidentes. Como siempre, esta es una nueva edición de su programa Buen Día Otto a través de BA Canal. Este jueves académico, en donde siempre contamos con la participación de profesionales del Instituto de Análisis de los Problemas de Guatemala, INUSAG, y en este caso, ya de nuevo, por primera vez en este segundo año, el licenciado Lisandro Acuña. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lic. Bienvenido. Él es experto en el tema de justicia, ¿no? Así es, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad por poder compartir un poquito del conocimiento y de la tarea diaria que hacemos en el Instituto de Problemas Nacionales como incidencia para llevar propuestas que vayan a mejorar el acontecer diario que se presenta en nuestro país. Y bueno, muchísimas gracias, y a todos los que nos ven, pues muchas felicidades y que tengan pues un excelente día. Así es, y fíjese que con la calidad y profesionalismo que él tiene, nos cae como anillo al dedo, porque precisamente los medios de comunicación, ustedes ya lo saben, han causado pues el revuelo. Obviamente así tenía que ser, el tema de que el expresidente Alfonso Portillo haya dicho: mire, me declaro culpable, y los medios de comunicación han enfocado algo muy interesante. Dos de ellos se los voy a presentar en pantalla. Con su permiso, presento Prensa Libre y El Siglo XXI. Hacen una relación de temas muy interesante. Prensa Libre dice: el gobierno da 8 días reclamo a Taiwán por pago a Portillo. Pide explicación por soborno para mantener relación. Y Siglo XXI, Carrera rechazó fondo de Taiwán por 1 millón. Dinero serviría para remodelaciones y comprar vehículos. Embajada no se pronuncia. Y la misiva Cancillería pide al gobierno de la isla que aclare sobornos al expresidente Portillo. Esto, entiendo, es una correlación o una relación o un resultado de la decisión que se tomó por allá. Sin embargo, aquí en el periódico me aparece este titular: en manos de juez condena de Portillo. Aunque el exmandatario firmó un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el juzgado Robert Patterson decidirá la pena a imponerle. Quiero enfocarme de esta manera, estimados televidentes, y que el licenciado Acuña nos explique. Esto vino a destapar la olla de grillos. Y puesto que ya está aquí en los medios de comunicación, y es una cuestión pública, el hecho de que el expresidente haya dicho que sí, por ejemplo, pone en entredicho al gobierno de Taiwán, y pone en entredicho también si no fue este presidente el único que haya caído en esta situación. Se destapó la olla de grillos. ¿Lo ven ustedes de esa manera, licenciado? Sí, mire, en este caso pues hay que reconocer que el Ministerio Público hizo su trabajo. Se le acusa al expresidente Alfonso Portillo de peculado. Se le absuelve de esos cargos. La CICIG da acompañamiento también a esa investigación, y previo se da el proceso de extradición del expresidente Alfonso Portillo para Estados Unidos. Desde ese momento, entonces, lo que es el Ministerio Público y la CICIG cumplen con su tarea, cumplen con su trabajo de investigación, cumplen con el mandato que la ley orgánica del Ministerio Público le establece de la persecución penal. Y entonces como que ya se sale de las manos de la legislación guatemalteca. Al momento de que el presidente Alfonso Portillo es extraditado a Estados Unidos, estamos hablando de otra legislación, estamos hablando de otros procedimientos donde se dan ciertos cambios en las legislaciones, en la aplicación de la justicia. Hay que reconocer de que el expresidente Alfonso Portillo se declara culpable, ¿verdad? No por los 120 millones que se le estaba acusando, sino que por 2.5 millones de dólares. Algo interesante es que se le está acusando por soborno por parte de la República de Taiwán. Entonces es ahí donde empieza a dilucidarse la situación, y creo que la defensa pues utiliza una estrategia muy inteligente, algo que se le conoce allá como plea bargaining, que es la negociación de la pena, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que el expresidente Alfonso Portillo, si se le computa la pena acá en Estados Unidos, estaríamos diciendo que aproximadamente tiene 50 meses ya de estar cumpliendo pena de prisión, en lo que se dilucida su situación, y la pena máxima es de 6 años allá en Estados Unidos por este delito.
y la pena mínima estamos hablando que es de 46 meses. Si se le aplicara la pena mínima, entonces estaríamos hablando de que él pues, podría quedar absuelto, y de lo contrario pues tendría que cumplir el resto de la condena en Estados Unidos. Entonces con eso se considera de que fue una estrategia, fue una negociación que lo permite la legislación estadounidense, y es algo que se relaciona al procedimiento abreviado acá en Guatemala. No era lo que le comentaba. Con la única diferencia es que en Estados Unidos sí se puede modificar la pena. En cambio aquí en Guatemala se establece una pena, ¿verdad?, que vamos alrededor de los 5 años y no se puede dar esa modificación. Entonces se da el acuerdo entre la defensa y la fiscalía, pero también hay que considerar que el juez es el que tiene que evaluar, ¿verdad?, porque es a quien le compete emitir la sentencia final, que está para junio. En ese sentido considero de que también se da otra figura que se llama parole board, ¿verdad?, que es que otro juez independiente analiza el comportamiento que ha tenido, en este caso la persona que está cumpliendo la pena, pero no podemos hablar de cumplimiento de pena, sino que prisión provisional, ¿verdad? Y pues el informe que se rinde da cuenta de que el expresidente Alfonso Portillo dio clases a los reclusos, ha dado asesoría, y entonces todo esto también son beneficios que van a minimizar la pena y que van, el beneficio es para la persona que está siendo imputada del delito. Eso es cierto. Ahora, entiendo una situación. El hecho de declararse, y lo voy a decir así con todo el respeto, hace que se destape una situación que venía manejándose desde hace tiempo, y es el hecho de que entonces sí hay una participación de parte de este gobierno de Taiwán por haber llevado ese tipo de situaciones. Y entonces considero que de repente la población se queda con la siguiente pregunta: ¿y habrá sido solo él? ¿Y qué hay de los anteriores gobernantes? ¿Será que también hicieron esto? Porque definitivamente, según aparece en algunos medios de comunicación, el gobierno de Taiwán, su misión diplomática, va a mantener la reserva del caso. Y eso, pues, dice mucho también. Claro, mire, existe el antecedente de que en ese entonces quien fungía como presidente de Taiwán está cumpliendo una condena por malversación de los fondos, ¿verdad? Entonces la misma población se da cuenta, se le inicia el procedimiento, pues, y él sí ha sido condenado. Eso, con lo que pasa con el expresidente Alfonso Portillo, era para que se le reconociera, ¿verdad?, diplomáticamente, para que Guatemala reconociera diplomáticamente al gobierno, a la República de Taiwán, pero más allá, él reconoce que comete un error, él reconoce ante el juez en Estados Unidos de que hizo algo contrario a la ley, ¿verdad?, reconoce su culpabilidad, pero hay que también tomar en consideración que esa culpabilidad es por soborno, ¿verdad?, no así por el delito que se le estaba imputando, que es conspiración para el lavado de dinero. Entonces, en ese sentido, creo que se maneja la situación, tanto defensa como fiscalía, y pues se llega a un acuerdo en la condena que se le va a implementar, a imponer al expresidente Alfonso Portillo. Bueno, hablemos de los grados de corrupción que se dan dentro del país. Todos los expresidentes que han pasado han tenido sus altos y sus bajos, ¿verdad? Todo funcionario público es motivo de crítica, pero también tenemos de que tomar en consideración de que es una gran responsabilidad la persona que asume desde el momento en que el pueblo deposita la confianza en la persona que va a dirigir, que va a ser presidente de una nación. Considero que desde ahí se debe dar el ejemplo en la administración de los fondos, porque consideremos que son fondos del erario público, son fondos que nosotros los guatemaltecos pagamos con nuestras obligaciones fiscales y que tienen que ser devueltos en obras, ¿verdad? Y que tiene que existir una fiscalización, y ahí es donde juega también un rol importante la Contraloría General de Cuentas. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de que las instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, han tenido una limitación en su desempeño. Si bien se habla de una independencia, y aquí vamos a involucrar también a los jueces y a los magistrados, en Guatemala no existe esa verdadera independencia.
que es un principio constitucional. Y la misma Constitución prohíbe la subordinación de los órganos del Estado, ¿verdad? Que es lo que vemos a diario en Guatemala y que lamentablemente se ven involucrados algunos sectores políticos y algunos sectores de la sociedad. Como experto, acláreme algo, licenciado. Si viniera el expresidente Portillo a Guatemala y él, digamos, allá declaró y dijo, reconozco, pues sí caí en ese delito del soborno, ¿a alguien se le puede ocurrir y es válido venir a decir, bueno, entonces también aquí lo vamos a juzgar ahora, lo vamos a condenar? ¿Pudiera alguien querer iniciar un juicio? ¿Ya no se podría? Lo que pasa es que estamos hablando ya de algo que se llama jurídicamente cosa juzgada. Entonces, el expresidente Alfonso Portillo se le inicia un proceso en Guatemala y se emite una sentencia de absolución a los cargos que se les estaban imputando. Entonces, la ley prohíbe que una persona puede ser perseguida por el mismo delito. En ese sentido, considero de que, a menos de que existieran otras causales, podría iniciarse un procedimiento, pero perseguirlo por el motivo de la extradición hacia Estados Unidos, considero que eso ya pasó, el procedimiento se agotó, el debido proceso se agotó en Guatemala y ya quedaba en manos de Estados Unidos dar el seguimiento al proceso en base a la legislación estadounidense y emitir la sentencia correspondiente. O sea, lo que sucedió en Guatemala, pues Estados Unidos no podía venir y decir, bueno, si ya lo juzgaron y lo liberaron, pues eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestra parte. Nosotros queremos, pues, investigar y juzgar con base, pero a esta situación, a este cargo, ¿no? Y prueba de ello era que el proceso de extradición, la solicitud de Estados Unidos estaba vigente, pero no se podía dar la extradición hasta que él dilucidara su situación ante los tribunales del país, ¿verdad? Previo a si se emitía una sentencia o si se dio la absolución, como pasó. Entonces ya se dio el proceso de extradición hacia Estados Unidos y entonces ahí es donde se inicia el proceso, ya bajo la normativa de la legislación estadounidense. Y un nuevo delito. El nuevo delito que se le imputaba, que no estaba tipificado acá en la legislación eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces allá pues se tipifica otro delito, ¿verdad? Y creo que tuvieron que haber pasado muchas circunstancias, habría que revisar, ¿verdad?, los expedientes y los medios de pruebas que se aportaron tanto por la Fiscalía como por la Defensa y pues en base a ello pues, creo que parte de eso es la génesis del acuerdo que se lleva, ¿verdad? Sí. Ahora, trato de entender eso y doy espacio a la siguiente llamada telefónica. Nadie puede venir y decir, entonces, bueno, lo juzgaron allá por soborno y sí cayó y lo negociaron o como sea, pues yo voy a hacer lo mismo en Guatemala. Lo que pasó en Estados Unidos, allá pasó. Exactamente. Cada legislación tiene su procedimiento y cada país tiene que ser respetuoso, ¿verdad?, de los procesos que se están dilucidando en los países y de las sentencias que emitan los jueces acorde y apegado a derecho y a las pruebas que presenten las partes. Okay. Vamos a ver qué es lo que nos dicen por la línea telefónica. ¿Le escuchamos? Sí, licenciado Vázquez, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Aquí le saludamos del municipio de San Pedro Necta. Qué gusto. Huehuetenango. Fíjese de que queríamos que a través de su digno medio se comunicara ahí a la gente, pues, de que se está tapando la carretera interamericana que conduce a la Mesía, de Huehuetenango a la Mesía. Y ya que nuestro descontento es de que en RENAP se le aumentó los pagos a las certificaciones de defunción, a las de nacimiento, a todo documento, los 125 servicios que prestan ahí. Aquí una certificación de nacimiento costaba 3 quetzales y ahorita están cobrando 16.50. Jesús. Es exagerado y entonces hay descontento con toda la población ya de que ¿qué va a hacer el padre de familia cuando en la escuela el otro año les pidan la certificación de nacimiento de 5 hijos? Y no solo no hay trabajo y todo esto, la realidad es que hay un descontento grande. No sé cómo tenemos la documentación aquí que salió en el diario oficial sobre las alzas de esas tarifas. Así es. Entonces quisiéramos de que a través de su digno medio comunicar a la población y que se hablara un poquito del tema porque
realmente la gente aquí demuestra su descontento, su repudio a todo esto, pues porque no es posible que de 13 suba a 16.50, otras que tenían de 3 subieron a 28 quetzales. Y otras que están de 150, entonces aquí esto va a ser noticia, pues, y es molesto hacer todas estas medidas, pero solo así a veces somos escuchados por el gobierno. Así es. Únicamente, licenciado, y no le robo algo. ¿Sí? Puedo preguntarle, ¿en qué kilómetro o en qué lugar exactamente están llevando a cabo el bloqueo de carretera? En el lugar denominado Chimiche es aldea del municipio de San Pedro Necta, que está a la orilla de la carretera interamericana. Está ya como a 30 minutos la frontera de la Mesía. Ok, muchísimas gracias. Kilómetro 304. Exacto, por ahí vamos. Ajá. Muy bien, le agradezco. Le agradecemos a usted, licenciado, y disculpe que les haya robado el show ahí. No, de ninguna manera. Porque fíjense que voy a hacer una relación de estos temas y lo platicábamos con el licenciado Lisandro. La cuestión de estas cosas que suceden en Guatemala es que a unos beneficia y a otros perjudica, porque mientras diríamos en la ciudad capital estamos viendo sobre estos temas, que si sí, que si no, que con el caso de Portillo, por ejemplo, que si las elecciones del Ministerio Público, la población está preguntándose, ¿y eso en qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? Y el caso específico es este de los pobladores de San Pedro Necta. Claro, están protestando por una situación que les está perjudicando pues el bolsillo, la operación Frijolitos, como dice. Y aquí hablamos del tema que conoce perfectamente el licenciado Lisandro, la justicia. Hasta dónde las acciones se pueden llevar a cabo para beneficiar, pero lamentablemente en algunos casos perjudican a pobladores, en este caso vulnerables económicamente. Sí, en este caso se afecta a la población de escasos recursos económicos, como usted lo indica. Según tengo entendido que el presidente Otto Pérez Molina indicó de que no iba a haber incremento en la emisión de las certificaciones. La persona que nos llama nos indica de que está publicado en el diario oficial ese incremento, entonces estamos viendo de que existe una controversia, ¿verdad? Si bien se le iba a dar un subsidio al Registro Nacional de las Personas para que no se diera ese incremento y no afectar el bolsillo de los guatemaltecos, habría que ver también si el incremento está pegado, ¿verdad? Si existe un incremento, está pegado a lo que se establece, o si no existe incremento, porque eso fueron las declaraciones que dio el presidente Otto Pérez Molina. En relación a ello, creo que es importante que estas situaciones vayan un poquitito más allá de manifestarnos. También creo que como guatemaltecos tenemos todo el derecho de acudir a las oficinas de RENAP, y si no, pues principalmente pues se podría llamar a las oficinas centrales para que ellos den una explicación realmente de que si los cobros, la tarifa de los cobros que se están dando por la emisión de las certificaciones, por la emisión del DPI, y si están acorde, porque también resulta de que, y esto se da más en el interior, de que muchos se aprovechan. Mire, yo tuve una experiencia en relación a ese tema y se lo voy a contar brevemente en Ciudad Pedro de Alvarado. A las personas las estaban mandando con un notario a hacer un trámite si les estaban cobrando de 800 a 1.500 quetzales. Jesús. Cuando la emisión de la certificación le estaba costando a usted únicamente 15 quetzales, por decirle, de 10 a 15 quetzales. Entonces yo me di cuenta y hablé con el encargado y le indiqué, mire, lo que está haciendo no es correcto, ¿verdad? Entonces se ve cómo se aprovechan también de cierto sector de la población que no tiene el conocimiento suficiente de lo que establece la ley y de sus derechos. Entonces esto se vuelve también como un sistema lucrativo, donde lamentablemente pues se ven involucrados algunos profesionales que se prestan a eso. Y fíjense que en ese caso, si tuviéramos la posibilidad de que alguien que tenga contacto con el RENAP nos pudiera llamar y aclararnos, pues, porque es posible lo que esté diciendo el licenciado Lisandro, puede ser que de repente por desconocimiento la gente de allá esté haciéndolo, o si ya fue publicado y si esto ya lo están llevando a cabo, pues va a producir una repercusión. Claro, repercusión, porque obviamente de 3 quetzales
que cualquiera, por ejemplo, puede decir, pues son 3 quetzales, relativamente no es mucho, pero para alguien que no los tiene en el interior de la República resultaría pues difícil, y que de ahí le aumenten a 16 quetzales, pues ya lo va a resentir y no va a poder hacer su trámite, cualquiera que este sea. Por supuesto, mire, estos son costos que realmente los debe de asumir el Estado de Guatemala. Considero de que se puede establecer un costo mínimo, ¿verdad? Pero no también un costo que vaya a afectar el bolsillo de los guatemaltecos. Vemos que en el área rural hay situaciones precarias en relación a la extrema pobreza que se está viviendo. Hay gente que solo se traslada de un lugar para ir a tramitar su DPI para obtener una certificación y está pagando 50 quetzales solo de pasaje, más la comida. Gente que solo ellos saben el esfuerzo que pueden hacer. Entonces considero que en base a eso y a las declaraciones que el presidente Otto Pérez Molina indicó, y también fueron declaraciones que las dio el propio director del Registro Nacional de las Personas, donde claramente se indica de que tenían ellos un subsidio para poder como mínimo este año poder prestar el servicio sin ningún incremento. No habría razón de que se llevara a cabo esa cosa. Habría que aclararlo, ¿no? Habría que aclarar. ¿Quién nos dice la siguiente persona por la línea telefónica? Le escuchamos. Adelante. ¿Aló? ¿Se cortó por lo visto, mis compañeras? ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Le llamo de acá del municipio de Ipala. Ipala, ajá. Mi consulta por ahí es opinarle acerca de un poquito. No tengo retorno por acá, mis amigas para oírlo. Y es algo que nos preocupa, no solo quizás Ipala siente eso, sino que el resto de municipios. Se dan cobros indebidos en el RENAP. Pues lamentamos con las personas de escasos recursos que se ven más afectadas, ¿verdad? El gobierno en sus campañas sociales dice tantas cosas, pero que solamente las documenta para poder respaldarse en los intereses de ellos propios, para poder cubrir lo que ellos sacan por ahí, como dijo, de escondidas. Y es que es el tema que más nos ha estado afectando en el caso del expresidente Alfonso Portillo, que solamente él ha sido el único que ha salido a la luz, que decimos un presidente que robó, pero porque fue una persecución. Ahora, los demás que han tenido tantas evidencias de todos los desfalcos, ¿por qué no se han tomado acciones? Y así como se involucra el organismo judicial, el Ministerio Público para las persecuciones, que igual sea para todos, ¿verdad? Igual sea para todos, para que veamos la clase de gobernantes que hemos tenido en Guatemala. Aparte de eso, quiero aprovechar. Nosotros hicimos una denuncia, yo le estoy hablando de una aldea de acá de San Francisco, Ipala. Nosotros nos contaminaron nuestro río con el drenaje de aguas negras del municipio de Agua Blanca. Es el único recurso natural como fuente de vida que tenemos, porque no tenemos otro río, y nos han tirado todas las aguas negras. Hay algunas granjas que han aperturado dándole permiso a tirar todos los desechos de esta granja. Entonces tenemos ya un mes y no más de tener una epidemia en nuestra aldea, una bacteria que no sabemos hasta el momento qué está ocasionando vómito y diarrea en nuestra gente. He consultado al Ministerio de Salud, lo he hecho a través de lo que es la unidad de salud en Ipala, no me responden, no tienen el equipo, no tienen medicina, no tienen nada, no tienen cómo trabajar en este tema, ¿verdad? Pero yo siento que lo que más ahí preocupa es que no se preocupan para involucrarse, para poder garantizar el bienestar de las comunidades, porque hablamos de que el medio ambiente es lo que más nos preocupa por cuidar, ¿verdad? El ambiente y la salud, pero en nuestro caso, a nosotros en lugar de apoyarnos para cuidarnos, nos lo están evadiendo. Yo hice la denuncia, yo soy el presidente Cojora, hice la denuncia en lo que nos correspondía con los 7 puntos municipales de la municipalidad. Él dice que lo trasladó y se denuncia a la municipalidad
donde correspondía en el departamento de Chiquimula, pero luego después solo vino una comisión que es de Guate nomás a tomar una muestra del agua y hasta hoy no sabemos, esto ya llevamos un año esperando y no tenemos respuesta. Muchísimas gracias. En el tema por ahí hay tantas denuncias porque Pala es uno de los municipios más abandonados, porque solamente de las 49 aldeas que tiene Pala y la cantidad de caseríos, solamente son unas poquitas aldeas que gozan de todos los derechos. El resto de aldeas estamos abandonados, sin carreteras, sin acceso a drenaje, sin acceso a nada. O sea, me gustaría que se haga esto en esto, y si fuera posible en una ocasión que nos visitaran para tomar evidencia de lo que nosotros aquí tenemos, para que así tal vez el gobierno que hay toma acciones, que vea que habemos personas en los lugares que ya no aguantamos la situación precaria, ¿verdad? Muy bien. Así es de que gracias, vamos a los recursos del pueblo, porque para eso se pagan los impuestos. Gracias, no nos están regalando nada. Así es. Vamos a comentar con relación a este asunto. De los poquitos que nos dan, ellos sacan la mayor parte. Nosotros nos dan lo que no se puede robar, o sea, no les cabe en la bolsa. Bueno, muchas gracias. Vamos a comentar ahí esta situación. Y le agradezco por ahí. Bueno, gracias. Quisiera pedirles brevedad porque se nos va muy rápido el tiempo. A ver, licenciado Acuña, fíjese que me doy cuenta de una situación, independiente de cómo nosotros nos introducimos en el tema, que era el aspecto de la justicia. Cada quien pide su justicia por su lado y por el área donde más les afecta. Nos fuimos con la primera llamada al occidente del país y ellos están clamando justicia porque, oiga, se están aprovechando un precio que obviamente lo consideran injusto. Y después nos vamos al oriente del país y dicen, mire, fíjese que aquí tenemos problemas, que hay Pala por acá, que es muy abandonado, nos contaminaron el río con aguas negras. Cada quien en su lado está pidiendo justicia, haciendo valer sus derechos, ¿verdad? Mire, es algo fundamental, pero en el caso que nos acaba de comentar la persona que llamó, ahí se está violando un derecho fundamental que es constitucional, que es el derecho a la salud, ¿verdad? Es un derecho que prevalece y que se garantiza y que el Estado tiene la obligación de darle solución a esos problemas. Si bien él ha indicado de que ya acudió al Ministerio de Salud y no ha tenido una respuesta, yo le aconsejo que también la copia de recibido de esa denuncia o del memorial que se envió, no sé qué documento pudieron ellos enviar, acuda a la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque también es algo que compete a la PDH, porque estamos hablando de derechos fundamentales que nuestra Carta Magna garantiza a los guatemaltecos, y como lo es el derecho a la educación, el derecho a la salud, o sea, esta contaminación trae serias consecuencias para los residentes del lugar, o sea, desde enfermedades gastrointestinales, desde enfermedades de la piel y muchos trastornos que se puedan dar en el sistema del ser humano. Entonces considero de que es fundamental que ellos se acerquen a la Procuraduría de los Derechos Humanos y que ellos le den seguimiento y acompañamiento a este problema que ellos están pasando. Ahora, algo de lo que usted está señalando que me llama la atención es lo siguiente: si la parte afectada se queda callada, se montan en ella. Mire, todos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, tenemos el derecho de hacer valer lo que nuestra Carta Magna nos garantiza. En lo que sí yo no estoy de acuerdo es que se rompa el esquema y se caiga en un esquema de violencia, ¿verdad? Porque creo que ya en este país tenemos altos índices de violencia y ya nosotros como guatemaltecos pues tenemos que ir cambiando, ir rompiendo esos esquemas, ¿verdad?, que se van dando. Eso no significa de que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de manifestación pacífica, que es una muestra donde la población, cuando no es escuchada las peticiones, es una muestra para que ellos puedan manifestar, ¿verdad? Manifestar que se están obviando, se les están obviando o se está perjudicando ciertos intereses, ¿verdad? Por ejemplo, y esto se da más en el área rural. Ahí es donde más tenemos los problemas, donde más tenemos áreas marginadas que tienen problemas serios
por ejemplo, de contaminación de agua, hambrunas, y que lamentablemente también nosotros hemos hecho análisis y dentro de las mismas comunidades existe también la discriminación. Es fundamental indicarlo, porque cuando se tiene una ayuda por parte del gobierno, se manejan ciertos intereses. Y a veces esa ayuda no llega a aquellas comunidades que están más marginadas y que realmente se necesita. Entonces, esto va aunado a los compadrazgos, esto va aunado a las amistades, al líder de la comunidad, a don Julano, a don Sutano. Por ejemplo, la bolsa segura. Hemos visto que la bolsa segura se les reparte a personas que tienen sus tiendas para revenderlos con los compadrazgos, con las autoridades municipales. Entonces, yo considero que también por parte del Estado, por parte de las personas que tienen competencia de darle seguimiento a estas obras sociales, no solo se tiene que llegar, por ejemplo, a la comunidad con el representante, con el líder, sino que se le tiene que dar seguimiento para que ese beneficio vaya exclusivamente a las personas que realmente lo necesitan. Así es. Licenciado, solo hago una pregunta, licenciado, y doy espacio para la siguiente llamada. Me llama la atención cuando dice, muy bien señalado, las personas que están marginadas, y sobre todo que es la gente del interior del país, y que la Constitución también nos permite llevar a cabo algunas acciones, pues para que nos pongan atención. Por supuesto. Exacto, para defender nuestros derechos, para reclamar nuestros derechos. Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿será que esas acciones de alguna manera pueden romper ese esquema que hay sobre el sistema de justicia, o ese grupo, ese sistema que está alrededor de la justicia, en donde se habla de muy fuerte, de influencias, de presiones, en donde no se van a hacer las cosas en favor del bien social, sino del interés por ahí personal? Sí, puede hacer. Estamos soñando. Mire, bueno, como dijo Arjona, hay que soñar, es parte del ser humano, y no hay que perder las esperanzas. Considero de que nosotros estamos aportando nuestros pocos conocimientos, pero tenemos detrás una juventud, y tenemos que ser un ejemplo y dar esos lineamientos para que la juventud los mejore y nos supere, porque ese es el propósito. En relación a lo que usted me indica, ahí vamos a enfocar algo. A veces el sistema de justicia en Guatemala, hablamos de un sistema politizado, hablamos de un sistema donde usted lo indicó, hay mucha influencia, ¿verdad? Y eso tergiversa la correcta aplicación de la ley, porque la Constitución de la Política de la República de Guatemala establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la justicia, ¿verdad? Así como la aplicación de la ley por intermedio del Ministerio Público. Pero la Constitución no establece que la ley se aplica a determinados sectores. Todo guatemalteco, todo funcionario público estamos sujetos a la ley y nadie es superior a la misma. Por lo tanto, el procedimiento debe de ser una aplicación de justicia equitativa, ¿verdad?, para todos los guatemaltecos. Pero hemos visto de que en Guatemala, lamentablemente, la justicia tiene nombre. Así, y ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, por eso le indico, ¿cómo se puede dar solución a estos problemas? ¿Cómo se podría iniciar? Si existe voluntad política. Tenemos una constitución de 1985, después de un conflicto armado. La sociedad va evolucionando, las necesidades van surgiendo, la política va evolucionando. Entonces, las leyes tienen que irse actualizando. Y romper esquemas. Entonces, tenemos una constitución que ya no se adapta realmente al sistema político actual, que ya no se adapta a las necesidades que están surgiendo, ¿verdad?, en el siglo XXI, y yo considero que mucho de esas deficiencias tiene que ver con una reforma a la Constitución de la Política de la República de Guatemala. Así es. Vamos a ver qué es lo que nos dicen a través de la siguiente llamada telefónica. ¿Le escuchamos? De forma breve le escuchamos. Adelante. A sus órdenes. Lo que ayer declararon que iba a crear una fiscalía de seguridad que está aprobando. Y la pregunta es si
Muy bien, gracias. Fíjese que tiene mucha relación con esto. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, podemos esperar cualquier reacción del pueblo, por supuesto. Solo que ahí hablemos de que el robo, se puede tipificar robo cuando existe violencia, ¿verdad? Cuando existe manipulación y, bueno, se destruyen las torres, entonces ahí podemos indicar de que el robo siempre va acompañado de la violencia. El hurto de fluidos es que usted se conecte sin la autorización debida y esté robando la energía eléctrica. ¿Ese sería un hurto? Sí, exacto, sería un delito en ese sentido, que yo lo tipifico apegado a la legislación guatemalteca como un hurto, si no existe violencia. Pero mire, hay que tener mucho cuidado en esto que está pasando con el problema del hurto, y que se dice también robo de energía eléctrica, porque hay que ser respetuosos también de la legislación guatemalteca. Hay que ser, como ciudadanos guatemaltecos, tenemos nuestras necesidades, pero ojo y mucho cuidado también, hay grupos que manipulan ciertos sectores de la sociedad y que se aprovechan revuelto las ganancias del pescado, se aprovechan de esas circunstancias que se presentan con un único objetivo, que es el lucro. Entonces hacen caer a la parte de la población, en este caso a los residentes del lugar, los hacen caer en un delito. Entonces las repercusiones no solo va para ellos, sino que va para todos, ¿verdad? Entonces ahorita estaba escuchando en la mañana de que se está acordando condonar del 20 al 50% de la deuda que se tiene, que creo pues que es una medida viable, pero también hay que considerar que hay personas que fueron engañadas por algunos grupos que se aprovechan de esas circunstancias, de esas necesidades que está pasando parte de la población, y que no tienen la disponibilidad económica de pagar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Así Principalmente sabemos que de la situación precaria que estamos viviendo en el país, desempleo, la canasta básica ha incrementado, ¿verdad? Y en ese sentido considero de que también deben de existir un acuerdo y hacer una evaluación de la situación económica de las personas que en este caso pues tal vez fueron objeto de manipulación y pudieron caer en ese ilícito, pero porque desconocen, ¿verdad? Tal vez por un poco de ignorancia, de tener el hurto de la energía eléctrica, y que al final de las consecuencias son ellos los que realmente están pagando las consecuencias actualmente. Quiero hacer una relación del tema central, y es el siguiente. Estimados televidentes, la propuesta es la siguiente: por favor, ojo al Cristo. Ojo al Cristo siempre ha sido una frase que hemos acuñado aquí en Vea Canal, y es el hecho de que sí, permítame un momentito para terminar la frase, porque si no nos perdemos, porque va a ser otro tema y otro tema. La cuestión es, independiente de todos los temas que se estén dando, que las personas quieran exponer con toda la justicia, con toda la necesidad, con toda la ley del caso, hay que pensar en lo siguiente: mientras no haya un sistema de justicia, el ciudadano va a seguir llamando a Vea Canal, a cualquier otro medio de comunicación social, va a manifestar y va a ser la misma constante. Yo quiero pedirle favor a mi compañía.